Hola, muy buenos días a todos mis queridos hermanos y hermanas. Hoy queremos comenzar esta nueva semana temática de oración compartiendo y no solo compartiendo, sino meditando toda esta semana en las verdades acerca de la salud, el mensaje pro salud a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de la profecía que Dios ha dejado a su iglesia. ¿Con el objetivo de qué? El objetivo de que podamos aprovechar estos principios de salud y que sean no solamente buenos para el conocimiento, sino para que tengamos mejor salud. Y a su vez para que podamos nosotros ayudar a las personas que tengan necesidad de salud. Investigando un poco en la literatura, en la ciencia, especialmente aquí donde yo vivo, aquí en España, me he encontrado que las tres principales causas de muerte en España son: la primera, el infarto, la primera causa de muerte, el infarto, la enfermedad coronaria o el accidente cerebrovascular. Y que eso sería el 25% de las muertes, o mejor dicho, el 58% si son mayores de 75 años. La segunda causa de la muerte es el cáncer, que corresponde al 23,5% de los que mueren, o sea, de los habitantes de la nación, y sube al 83,2% si son personas mayores de 65 años. Y la tercera causa de la muerte sería el EPOC o la neumonía, con el 11,3% de toda la población, y asciende al 67,6% si son personas de mayores de 75 años. Esta es la fuente del INE, que sería el Instituto Nacional de Estadística de España, consultado, o la fecha del estudio es de 2020. Fíjense que entonces las tres principales causas de muerte tienen que ver con el estilo de vida. El 60% de los muertos son por enfermedades del estilo de vida. Y la mayor cantidad de gente que muere por estas enfermedades es la gente que es mayor de 73 años. Mis hermanos, esta estadística lo que nos dice es que nosotros estamos cavando nuestra tumba con los dientes, con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que hacemos diariamente y lo que no hacemos también diariamente. Son enfermedades entonces que se podrían evitar, es cierto, porque hemos escuchado predicadores que se burlan del mensaje pro salud, como que igualmente los vegetarianos se mueren, y es cierto, igualmente los que tienen un mejor estilo de vida saludable también llegan a morirse, eso es cierto, pero no, la burla lo que no nos dice es que aunque la muerte igualmente nos llegará a todos, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, sin embargo, no todos tenemos que morir o tan jóvenes o tener una vida llena de achaques. Podemos vivir hasta los 80, 90, 100 años, pero como los patriarcas vivieron con la visión activa, con el cuerpo activo, con una salud plena. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos salir de estas estadísticas? ¿Cómo podemos nosotros no llegar a ser parte de estas estadísticas y salirnos de las estadísticas? Bueno, primero tenemos que entender que el Señor no desea que su pueblo sea parte de estas estadísticas. El Señor desea que su pueblo sea sano, tenga salud. Lo dice en la primera carta de Juan: amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. O sea, que no solamente la prosperidad que Dios desea para su pueblo es la prosperidad del alma, del espíritu. Esa prosperidad que gozamos cuando estudiamos la Biblia, cuando nos arrepentimos y vivimos el Evangelio. Además de eso, el Señor desea que nuestra prosperidad sea también física, sea de salud. El Señor desea que tengamos una salud plena, hasta donde sea posible en medio de este mundo. ¿A cuántos, si yo le preguntase, cuántos no les gustaría vivir más de 50 años? ¿Cuántos responderían: amén, yo quiero? Pues es posible si nosotros entendemos que el Evangelio tiene tres áreas fundamentales. Cuando Jesús, el Señor nuestro, vino a predicar el Evangelio, no solamente lo predicó de palabra,
sino también lo predicó de hecho y en verdad, lo practicó con su vida. Cada acción de su vida estaba orientada al Evangelio. Y vemos a Jesús allí en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, que Jesús recorría todas las aldeas, todas las ciudades, todos los pueblos. ¿Y para qué Jesús recorría todo eso? Dice que Jesús lo recorría predicando el Evangelio del Reino, enseñando las verdades y sanando las enfermedades y dolencias del pueblo. De modo que nuestro Señor Jesucristo dedicó 1/3 de su tiempo de la predicación del Evangelio. 1/3 de la predicación del Evangelio correspondía a la sanidad, 1/3 correspondía a la enseñanza y 1/3 correspondía a la predicación del Evangelio. De modo que nosotros, si debemos llevar y continuar la obra que Jesús comenzó de restauración y de predicación, debemos dedicar 1/3 de nuestro tiempo también a la obra de salud, a la obra de la sanidad del cuerpo, a la obra no solamente de cuidar nuestro cuerpo, porque sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios nos los ha creado, nos los ha dado como un don, como una mayordomía, como algo al cuidado, sino que también debemos dedicar tiempo, 1/3 de nuestro tiempo, a la salud de nuestro prójimo. O sea, el amar a nuestro prójimo incluye procurar su salud, y qué mejor forma de ello sino enseñándole a vivir con los principios de la salud, enseñándole a tener un mejor estilo de vida, enseñándole a salir de esas estadísticas y también aplicando los remedios naturales. Miren, hay varios principios que debemos conocer. El Señor Jesús desea nuestra salud, desea tu salud, desea mi salud, desea la salud de todos los seres humanos. Es el hombre quien se aparta de Dios y es engañado, seducido por el enemigo. Se le presentan diversas circunstancias y características. Se le presentan las cosas dañinas de una forma atractiva. Se le presenta comidas atractivas que hacen daño. Se le presentan prácticas atractivas que enferman. Eso lo hace el enemigo. Dios no. Dios, cuando comenzó la obra de nuestra creación, cuando allá en el Génesis creó al hombre, dice que vio todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Eso está allá en el libro de Génesis, capítulo 1. Vio Dios todo lo que había hecho y que aquí que era bueno en gran manera. Es decir, que lo que Dios había hecho, lo había hecho todo bueno, todo saludable, todo brillante, todo glorioso para el hombre. Y el hombre gozaba de salud cuando fue creado. ¿Qué dio Dios? Creó todo un ambiente. Creó la luz, el sol, creó el agua, los mares, los ríos, creó las plantas, la vegetación, creó los animales, puso al hombre en un huerto para que lo cuidara, lo labrara, lo guardase. O sea, si quisiéramos analizar uno por uno todos los elementos que Dios colocó en el Edén antes de colocar allí al hombre, vemos que Dios lo que estaba era organizando la casa del hombre, la tierra, colocándole todas las cosas que eran necesarias para la vida y la salud del hombre. Es decir, encontramos en Génesis capítulo 1 lo que se llama los 8 remedios naturales, el estilo de vida saludable que Dios estableció, y es el contacto con cada uno de estos elementos: la tierra, que sería la arcilla, la luz del sol, que nos proporciona las vitaminas, la vitamina D, las plantas, los frutos, que es nuestra alimentación, las semillas, las legumbres, la base de nuestra alimentación, lo más natural posible. Nos creó inclusive a los animales, pero no para ser comidos, sino para que tuviésemos un contacto con los animales, hasta cierto punto un grado de sociabilidad con los animales, aprender de ellos, disfrutar de su compañía. Y como corona, también dio al hombre una pareja, o sea, una socialización con también otro ser humano. Todo esto lo dio el Señor, inclusive dio también el día de descanso, que representa el reposo, que también necesita, aún en el Edén, aún sin pecado, el hombre necesitaba un reposo. Todos estos elementos son lo que se conoce como los remedios naturales. ¿Qué fue lo que deformó la creación? ¿Qué fue lo que trajo la enfermedad y la muerte? La enfermedad y la muerte, el pecado. El pecado trajo estas cosas. Cuando el hombre entra en el pecado, entra en la desobediencia, entonces su naturaleza se cambia. La naturaleza de los animales cambia, la naturaleza de la vegetación cambia, la naturaleza del sol, de la luna, del clima cambia.
el aire, los ríos, todo cambia. Porque Dios maldijo la tierra por causa del pecado, por causa del pecador de Adán. Por amor a ti maldeciré la tierra, espinos y cardos te producirá. Y hasta cambió la dieta, le dijo, ahora vas a comer plantas del campo. O sea, antes solo comíamos frutas, semillas, legumbres. Y ahora, además de eso, tenemos que agregar los vegetales, las plantas, los tubérculos, las raíces, cosa que no era parte de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque esa dieta era la dieta de los animales y hasta cierto punto nuestra naturaleza se había animalizado y por eso entonces cambio en la dieta. Mas sin embargo ese cambio no fue un cambio tan drástico para llevar al punto de enfermar al hombre, más bien era porque el hombre iba a necesitar ciertos nutrientes que se encuentran solamente en los vegetales y esto por causa del pecado. Así que vemos entonces que la enfermedad, el dolor y la muerte es causa del pecado. Por tanto, siendo que la enfermedad física es consecuencia del pecado, toda sanidad, toda obra de restauración de la salud física debe estar involucrada íntimamente con la liberación del pecado. Tiene que estar involucrada con la curación del alma, de la mente. No puede curar el cuerpo sin curar el alma y también la mente. Al menos no habrá una curación real y completa. Por eso, repetimos, el Señor Jesús en su obra de restauración y hablaba de los tres elementos. Hablaba del cuerpo porque curaba, hablaba del alma porque predicaba el evangelio y hablaba de la mente porque enseñaba. No solamente predicación y curación, sino también enseñanza. O sea, las tres áreas del cuerpo humano: espíritu, la mente; alma, que sería la parte moral, la parte espiritual; y cuerpo, que sería la parte física. Entonces, todo fue afectado por el pecado y por el pecado vino entonces la enfermedad, el dolor y la muerte. La vida básicamente no es otra cosa que la manifestación del cuerpo, la mente y el alma en armonía. El funcionamiento de estos tres elementos en armonía. Esa es la vida en abundancia. Jesús dijo en una ocasión, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, restableciendo y recuperando su propósito original cuando creó que quería que el hombre tuviese vida en abundancia. Y la vida en abundancia es un cuerpo, una mente y un alma completos y funcionando en armonía y en plenitud. La muerte, por tanto, es lo contrario y la enfermedad es el camino del cuerpo, del alma y del espíritu hacia la muerte. Eso es, la enfermedad es el camino hacia la muerte, a la muerte literal. A la muerte literal. Y la salud es el camino de la mantención, de la subsistencia y el mantenimiento de la vida, de esa vida que nos fue otorgado. En la enfermedad, un cuerpo no funciona correctamente, un cuerpo se ha desorganizado, algún componente del lugar de su cuerpo. Es decir, si colocásemos, o sea, si el riñón no funciona como fue diseñado originalmente, ahí viene la enfermedad. O si no tuviésemos riñón, si el riñón se colocase en otro lugar del cuerpo, también vendría enfermedad. O sea que la enfermedad no es más que una manifestación de un mal funcionamiento del cuerpo, ya sea un mal funcionamiento del órgano como tal o una mala localización del órgano. Eso es la enfermedad. Y eso dijimos producto del pecado. Si lo hablamos en términos médicos, lo que estamos hablando es que la enfermedad tiene un elemento fisiológico del funcionamiento y anatómico de la ubicación del órgano en cuestión. La salud, por tanto, es un estado de completo bienestar físico, mental y social que incluye la ausencia de enfermedad o dolencia. Esa sería la salud. La ausencia de enfermedad y dolencia, un estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, inclusive también podríamos decir social. Y a eso vino el Señor Jesús, a restaurar esa armonía inicial, ese bienestar, ese completo bienestar físico, mental y espiritual. Por eso vemos que sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos. Muy bien está descrito en el libro de Isaías la obra del Mesías, ¿no? Como aquel que vendría a liberar a los cautivos, curar a los enfermos, proclamar el año agradable del Señor. Esa es la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer. Esa es la obra que tenemos nosotros que experimentar primero y luego, por tanto, que
predicar al Jesús que vino a salvarnos, pero que vino a salvarnos del pecado, de la ignorancia y de la enfermedad. Las 3 áreas del Evangelio. 1/3 a la curación física, 1/3 a la educación de la mente y 1/3 a la curación del alma. La predicación del Evangelio, la enseñanza de la verdad y la sanidad del cuerpo. Eso es lo que el Señor Jesús desea. Lo mostró en la infinidad de casos que vemos allí en el Nuevo Testamento, en que hizo eso. En algunos casos sanó enfermos, en otros casos liberó a los cautivos del engaño, del error. En otras cosas perdonó pecados, curó el alma, dio un nuevo nacimiento. Nosotros seguramente que lo hemos experimentado en algunas de estas cosas. Y el Señor desea que lo experimentemos en las 3 áreas. No solamente que nuestra alma sea salva, sino que también nuestro cuerpo sea salvo. Evidentemente el cuerpo, no iremos en este cuerpo al cielo, seremos transformados. Pero la atención que le demos a este cuerpo, aunque esté malogrado por el pecado, muestra el espíritu y el deseo de cuidar este templo que Dios nos ha dado. Y si somos fieles en este templo, en el nuevo templo que Dios nos dé, en el nuevo cuerpo que Dios nos dé, también seremos fieles hasta el fin. Así que el Señor nos bendiga y que estos principios que hemos aprendido hoy, que seguiremos desarrollando esta semana, podamos comprenderlos y ponernos en el espíritu, en el camino correcto para recibir estas verdades que van a transformar nuestra vida, no solamente nuestra alma, no solamente nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Que Dios les bendiga. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.